Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Gutiérrez Bosques, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de todo lo referente a la asignatura de Derecho a la Información. Hoy vamos a hablar del artículo de aspectos culturales de la implementación del acceso a la información en México. Un artículo que nos habla, como dice el título, sobre la cultura de acceso a la información en nuestro país y nos menciona brevemente dos casos con los cuales, a pesar de que llevaron una metodología completamente diferente, se pueden hacer ciertos contrastes entre ambos para comprender lo que pasa en nuestro país con respecto al acceso a la información desde el año 2004 hasta la fecha. Según este artículo nos menciona que, las personas conocen y existen las leyes de acceso a la información para proteger el derecho a saber de las personas. Esto implica que el gobierno tiene una obligación, que es la de administrar la garantía para que los ciudadanos tengan acceso a esta. Tiene la obligación de mantener documentos actualizados y completos al alcance de todos en un archivo público. Estas leyes surgen paradójicamente de la rebelación contra un Estado burocrático que toma decisiones en una forma oscura y paternalista. Sin embargo, en cuanto el acceso a la información se vuelve un tema de ley, ya completamente contribuye al manejo del buen gobierno y pertenece como tal al gobierno. Podemos definir el derecho a acceso a la información como la obligación de dar explicaciones. Gubernamentalmente hablando, hablamos de la rendición de cuentas. Según uno de los primeros estudios implementados en nuestro país, los servidores públicos son los principales agentes de cambio, representan un punto de partida para cualquier análisis de implementación y cambio cultural, así como para conocer los obstáculos y el cumplimiento de una norma. También los recursos disponibles y los incentivos políticos a los burócratas para cumplir o cumplir parcialmente la ley de información también pueden afectar la eficacia de dicha legislación. Es decir, básicamente se rige por cuánto compromiso tienen tanto los servidores públicos como los burócratas. Cuando se empezó a hablar de temas de acceso de la información y de ley respectivamente en nuestro país, según este estudio, los servidores públicos encuestados decían que no se había recibido capacitación, que algunos funcionarios no estaban dispuestos a cumplir la ley, por lo tanto la iban a evadir. Contrario a algunas de las respuestas, y conforme pasó el tiempo, se pudo ver que, las leyes de transparencia, leyes de acceso a la información fueron efectivas en el gobierno. Los servidores públicos y demás personas relacionadas a prestar el servicio estaban completamente satisfechos y consideraban que era una herramienta que contribuía activamente a la sociedad. Sin embargo, la sociedad no estaba inmersa en el uso de esta herramienta, es decir, no estaba comprometida. Se habla también de que la ley tiene efectos negativos o no. En sí, los servidores públicos consideraron que no. Sin embargo, a la vez consideraron como un efecto negativo el mal uso de la información, refiriéndose al uso para exhibir errores del gobierno o obtener beneficios personales con la información generada de servidores públicos, ya que esto es completamente información pública. También cuando se cuestionó a servidores públicos sobre el cumplimiento de la ley con los burócratas, que son las personas encargadas de crear las leyes, validarlas, analizarlas y estructurarlas, ellos consideraron que en su mayoría los burócratas iban a respetar y a cumplir la ley. Pero también un poco menos de la mitad respondió que parcialmente y ningún servidor expresó que no cumplirían la ley. Sin embargo, para las respuestas para el cumplimiento parcial de la ley van referidas
a la cultura, en respuestas como porque sí siempre se ha hecho, referente a que nunca se ha cumplido la ley totalmente. Se habla también de la capacitación y disposición, que no todos la van a tener. También de la cultura de transparencia, del apego a la legalidad, de la carencia de cultura ética, entre otras cosas, pues la política. Se concluyó que en nuestro país, de forma general, los servidores públicos del gobierno federal tienen una voluntad positiva y completamente entregada a contribuir al acceso a la información. Es una actitud provechosa. Sin embargo, quienes no contribuyen a dicho ejercicio, pues es el pueblo como tal, que tiene que ver todo lo anterior con la cultura. Bueno, también dentro de este estudio se habló de cuáles creían que eran los elementos que generan transparencia, y respondieron que honestidad, educación y principios. Por lo tanto, valores morales y culturas. Esto está por encima del cumplimiento de las leyes. Pues bien, son aspectos que nos rigen individualmente como persona, y aunque tenemos unos de manera general que podemos compartir con la mayoría de la sociedad, tenemos otros muy particulares que conforman la individualidad de cada persona. Como conclusión, podemos decir que se debe de tener voluntad política y se debe de generar un programa que contribuye a la profesionalización de la materia y que genere sobre todo capacitación. Aunado a esto, se tiene que crear conciencia con la sociedad. Personalmente considero que estos estudios más bien, han sido completamente acertados. Podemos ver actualmente cómo tenemos diversas herramientas para informarnos, para difundir y para consultar. Sin embargo, son muy poco conocidas. Realmente hemos podido ver en esta materia, por ejemplo, la plataforma del INAI, que yo no conocía y muchos de mis compañeros tampoco. Pudimos conocer el funcionamiento, y aunque tiene detalles por corregir, es un proceso completamente evolutivo y que necesita de la participación ciudadana para construirse como una herramienta completa y funcional. Es decir, cómo los servidores públicos pueden saber que la herramienta como tal tiene fallas o defectos si no se los hacemos saber, si son herramientas que se desconocen completamente. Entonces, es muy cierto que tenemos una cultura que no fomenta la participación ciudadana y no fomenta sobre todo la transparencia. Hablando de la sociedad, y algunos burócratas se centran en intereses personales y no en el bien común, por lo cual debemos descentralizar nuestro pensamiento particular y hacerlo colectivo para construir un mejor futuro para nuestro país, hablando concretamente. Sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.